En este vídeo vamos a trabajar una serie de conceptos como son ecuación de la recta tangente, la derivada, que la función pase por un punto y después los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos extremos. Bien, empecemos por el apartado A. Me dan una función donde tenemos dos parámetros, A y B, que no conocemos, y nos pide calcularlos para que la gráfica de la función pase por el punto 1, 1 y además en ese punto, en el 1, 1, la pendiente de la recta tangente valga menos 3. Bien, pues como tengo dos parámetros, seguramente tenga que construirme un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, para sacar el valor de A y el valor de B. Es decir, necesito dos pistas. Y aquí, como información me da que va a pasar por el punto 1, 1 y que la pendiente de la recta tangente vale menos 3. Bien, ¿qué quiere decir que pasa por el punto 1, 1? Pues quiere decir que este 1 es la imagen, la y es imagen de la x, por tanto, este 1 es f de 1. F de 1 es igual a 1. Sustituimos en la función y tenemos que a por 1 al cubo más b por 1 es igual a 1. Por tanto, a más b es igual a 1. Y ya tenemos la primera ecuación. Y después nos dice que en este punto, en el x sub 0 igual a 1, en el x igual a 1, la pendiente de la recta tangente vale menos 3. Es decir, sabemos que la pendiente la podemos calcular mediante la derivada. Por la derivada en el punto 1, 1, es decir, en 1, siempre para eso lo tengo que fijar en la cisa. Este 1 es de este de aquí, de la cisa, de x. 1, la pendiente nos está diciendo que la pendiente de la recta tangente, que sabemos que la derivada en 1, es menos 3. Pues eso tiene que ser menos 3. Pues tenemos que sustituir en la derivada la x por 1. Bien, pues tenemos que derivar la función f de x. Vamos a hacerlo aquí abajo. La derivada será el 3 bajado multiplicando a x cuadrado más b. Por tanto, la derivada en 1 será 3 por a por 1 al cuadrado, que es 1, pues 3a más b. Y eso tiene que salir menos 3. Lo que no había dicho. La derivada en 1 es 3a más b, tiene que salirnos menos 3. Menos 3. Pues tenemos que resolver ya este sistema. Como tengo arriba b y abajo b, vamos a hacerlo directamente por reducción, restándole a la fila de arriba a la fila de abajo. Y me sale a menos 3a menos 2a. B menos b se va. Y 1 menos 3 es 1 más 3. 1 más 3, 4. Pues vale 4 entre menos 2, menos 2. Ya tenemos el valor de a, menos 2. Y el valor de b, pues nos venimos aquí a la de arriba, que teníamos a más b igual a 1. Pues menos 2 más b es igual a 1. Por tanto, b es igual a 3. Y ya tenemos hecho el apartado A. A vale menos 2 y b vale 3. Y en ese caso, pues se cumple lo que nos dice, que pasa por el punto 1 y la 1, 1 y la pendiente es 3. Borramos esto y vamos a hacer el apartado E. Nos dice que en el caso de que la función esta que nos da, la función f de x, conociésemos que a y b son 1 y menos 12, es decir, que la función f de x sea f de x es igual a x al cubo más, más por menos 12x, que en este caso determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos extremos. Vale, que estudiemos la monotonía y los extremos relativos.
En ambos casos necesitamos calcular los puntos críticos. Siempre que tenemos que estudiar monotonía y extremos, puntos extremos, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos críticos. Calculamos puntos críticos. ¿Cuáles serán los puntos críticos? Pues aquellos en los que la derivada de la función es 0. Pues vamos a derivar la función 3x cuadrado menos 12 y la igualamos a 0. Y tenemos dos valores, dos puntos críticos, el 2 y el menos 2. Lo que no sabemos es si en 2 y en menos 2 tenemos un máximo, tenemos un mínimo o es un punto de inflexión. Como nos piden estudiar la monotonía, pues no hace falta que estudiemos la segunda derivada. Vamos a estudiar la monotonía y con la monotonía ya veremos directamente si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Es decir, qué tipo de extremos tenemos. Pues bien, los puntos críticos son x igual a 2 y x igual a menos 2. Vamos a volver a esto. Bien, resulta que tenemos el dominio dividido en tres partes, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Vamos a ver si desde menos infinito hasta menos 2 si la función es creciente o decreciente. De menos 2 hasta 2, ¿qué es lo que pasa? Y de 2 hasta más infinito, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace eso? Estudiando el signo de la derivada en estos intervalos. Para ello vamos a coger, por ejemplo, en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, vamos a coger un valor. Vamos a coger, por ejemplo, el valor, un número más pequeño que menos 2, f de menos 3. Perdón, la derivada es menos 3. La derivada la he borrado. La derivada que teníamos era 3x cuadrado menos 12. Pues tengo que calcular la derivada en menos 3. Y la derivada de menos 3 es 3 por menos 3 al cuadrado menos 12. Esto es 3 por 27 menos 12, 15. Positiva. Eso quiere decir que de menos infinito hasta menos 2 la función es siempre creciente. Desde menos infinito hasta menos 2 la función es creciente. Después estudiamos desde menos 2 hasta 2 y vamos a coger un número que está ahí. El 0 está ahí en medio, pues vamos a coger el 0 y sustituimos en la derivada. 3 por 0 al cuadrado menos 12. Eso me sale menos 12 negativo, por tanto decreciente. Y por último vamos a ver desde 2 hasta más infinito. Y vamos a coger por ejemplo el 3. 3 por 3 al cuadrado menos 12, 15 mayor que 0, creciente. Pues ya tenemos el estudio de la monotonía. Hemos dicho que desde menos infinito hasta menos 2 la función es creciente, desde menos 2 hasta 2 la función es decreciente y desde 2 hasta más infinito la función es creciente. Aquí ya hemos determinado los intervalos de crecimiento. Y además de haber determinado los intervalos de crecimiento, ya podemos determinar qué pasa con el menos 2 y con el 2. No son puntos de inflexión, sino que tenemos ahí unos extremos relativos donde en el menos 2 la función pasa de ser creciente a ser decreciente. En menos 2 ha alcanzado un máximo relativo. Lo por aquí.
en x igual a menos 2, máximo relativo. Y resulta que en 2 pasa de ser decreciente a ser creciente. Por tanto tenemos un mínimo relativo. En x igual a 2, un mínimo relativo. Y ya, explicándolo así, no haría necesario hacer la segunda derivada. Que no me hubiesen pedido calcular la monotonía, crecimiento y decrecimiento, y con lo de antes tuviésemos que estudiar si los puntos estos críticos son máximos o mínimos, pues tenemos que la derivada no había salido 3x cuadrado menos 12. Digo que esto es lo que hubiésemos hecho si no hubiésemos tenido que estudiar el crecimiento. Pues directamente los puntos son 2 y menos 2. Hubiese calculado la segunda derivada, (6x), y después calcular la segunda derivada en los puntos, en menos 2. Sería 6 por menos 2, menos 12, menos que 0. Cuando la segunda derivada en el punto es menos que 0, tenemos un máximo. Coincide a como lo habíamos hecho con la monotonía. Y en 2, cuando me sale la segunda derivada mayor que 0, un mínimo, que coincide tal y como lo habíamos hecho con la monotonía.